Hola proyectistas, bienvenidos a Lati Projects, un canal dedicado a explorar el pasado, presente y futuro del avance tecnológico en América Latina y el mundo. Perú a finales de los años 20 era un país inmenso con geografía agreste y fragmentado debido a la falta crónica de rutas de transporte. Desiertos a lo largo de casi toda la costa, la cordillera de los Andes como muralla natural casi intransponible, y más allá la Amazonía, una selva húmeda, vasta y casi sin infraestructura. Eso hacía que conectar el territorio nacional por tierra fuera lento o imposible en muchos tramos. Por lo que para el correo, la medicina, la administración del Estado e incluso para la presencia militar, la aviación se alzaba no solo como una mera opción, sino como la solución más efectiva para intercomunicar el país. En 1927 existían básicamente dos iniciativas de servicio aéreo, una privada impulsada por la misión comercial de Curtiss en el Perú, que hacía vuelos de correo, carga y pasajeros por la costa, y otra creada por la Marina de Guerra del Perú en 1927, la llamada Línea Aérea de Montaña, que llevaba carga, correspondencia y pasajeros entre la costa y la selva oriental. Si bien ambos servicios eran de extrema utilidad, ya empezaban a ser insuficientes para las dimensiones del país y para la demanda que ya se estaba generando para ese entonces. Elmer James Slim Fawcett nació el 15 de marzo de 1891 en Savona, en el condado de Steuben, estado de Nueva York. Provenía de una familia de granjeros, criándose en un entorno plenamente rural. Pasó su infancia entre los trabajos del campo y la escuela, pero desde joven mostró un interés especial por la aviación y las máquinas, dedicando gran parte de su tiempo a observar los aviones que despegaban y aterrizaban en la cercana fábrica de Curtiss, lo que despertó en él el deseo de dejar la vida agrícola y dedicarse al mundo aeronáutico. En 1915, con 24 años, se fue a Hammondsport y entró a trabajar en la fábrica de Curtiss Aircraft Corporation, donde se formó como mecánico de aviación. Allí aprendió mantenimiento, estructura y vuelo, entrenándose incluso con aviadores conocidos como Jim Ray y Floyd Bennett. Se alistó primero en el ejército y luego en la Marina de los Estados Unidos, y volvió a vincularse directamente con la aviación militar gracias a sus habilidades técnicas, terminando como jefe de mecánicos en los talleres Curtiss de Roosevelt Field en Nueva York hacia 1920. Debido a un ingente deseo por aprender a volar, en una ocasión tomó un avión sin autorización y realizó un vuelo no permitido, hecho que llevó a su despido. No obstante, lejos de significar un retroceso, esta situación lo impulsó a buscar nuevas oportunidades, aprovechando tanto su habilidad como mecánico como su voluntad de convertirse en piloto. Tiempo después, Fawcett supo que la misión comercial de la firma Curtiss estaba organizando una escuela de aviación civil en el Perú. Vio en ello una oportunidad para finalmente aprender a volar y no dudó en trasladarse a Sudamérica, arribando al puerto del Callao en junio de 1920. Una vez en el Perú, Fawcett ingresó a la Escuela de Aviación Civil que la misión Curtiss operaba en Bellavista, cerca de Callao. Allí continuó su formación aeronáutica y el 1 de marzo de 1921 realizó su primer vuelo solo en territorio peruano. Tras obtener su licencia de piloto, comenzó a efectuar vuelos de demostración y recorridos por diversas localidades de la costa y la sierra, experiencia que le permitió reconocer el gran potencial que tenía el transporte aéreo en el país, todavía poco desarrollado. Con los ahorros que había reunido y recurriendo además al apoyo de inversionistas locales, Elmer J. Fawcett adquirió un Curtiss Oriole de segunda mano, con el que comenzó a realizar vuelos comerciales por su propia cuenta, llegando a pueblos del interior con pasajeros, correo y carga ligera. Su objetivo era convencer a más acaudalados de la zona de que una aerolínea peruana podía ser rentable y eficiente, consiguiendo de esta manera el apoyo de empresarios peruanos quienes aportaron el capital inicial que permitió dar impulso a su creación. A inicios de 1927 quedó constituida oficialmente la compañía de aviación Fawcett Sociedad Anónima. Poco más de un año después, el 4 de junio de 1928, el gobierno peruano emitió el Decreto Supremo número 736, con el cual la empresa recibió autorización formal para operar servicios de aviación comercial en el país. Para ese entonces su flota era todavía muy modesta, contaba únicamente con un Curtiss Oriole y un Fairchild FC-2W. El 15 de septiembre de 1928 se realizó el primer vuelo comercial oficialmente autorizado,
despegando desde Las Palmas en Lima con destino a Talara, transportando correo y 4 pasajeros, marcando así el inicio operativo de la aviación comercial civil en el Perú. Ese comienzo fue bastante rentable, permitiéndole a Fawcett conseguir más inversión para comprar un terreno de unas 13 hectáreas en Miraflores, en donde construyó su propio campo de aviación con pista de 700 metros, hangares de mantenimiento y edificios administrativos. Posteriormente viaja a Estados Unidos a buscar más aviones para ampliar la flota. Una vez allí logra comprar aviones de segunda mano Stinson SM-1F Detroiter, de ala alta, cabina calefactada y aislada acústicamente, pensados para transporte civil, los cuales arribaron a Lima en 1929. Pronto llegaron más y hacia 1930 la compañía de aviación Fawcett estaba volando media docena de Stinsons, además de un Traveler 6000B en varias rutas dentro del país. Los SM-1F eran aparatos técnicamente interesantes para la época. Monoplano de ala alta arriostrada, tren convencional con rueda de cola direccional, capacidad para 6 pasajeros o 500 kilogramos de carga, motorizados con un Radial Wright J6 de 300 caballos de potencia, estructura mixta compuesta por fuselaje de tubos de acero cromo-molibdeno, recubierto en aluminio y en tela, alas de madera spruce plywood enteladas, superficies de control también enteladas y velocidad máxima de unos 212 km por hora. Sin embargo, tenían 2 problemas que les impedían operar en las agrestes condiciones del Perú. Una potencia limitada para cruzar zonas andinas altas, además de la fragilidad estructural al operar desde pistas en mal estado de tierra y piedra, tanto en la montaña como en la selva. Esa discrepancia técnica se convirtió en el germen de la idea de fabricar aviones completamente adaptados al país. El dinero suficiente para llevar a cabo esta empresa lo obtuvo de contratos ventajosos en los que vendió y arrendó algunas de sus aeronaves al gobierno peruano, con el fin de servir de soporte logístico en el transporte de carga y tropas durante el conflicto con Colombia por la localidad de Leticia y otros territorios amazónicos a principios de los años 30. La fabricación de los aviones se realizó íntegramente en sus talleres ubicados en Santa Cruz, Lima, donde funcionaban áreas especializadas en mecánica, carpintería aeronáutica y entelado. En estas instalaciones se construyó toda la estructura del avión, desde el fuselaje hasta las alas y superficies principales. Los planos de fabricación fueron desarrollados en Lima por ingenieros y técnicos de la compañía, tomando como base el Stinson Detroiter, pero con un incremento del 20% en sus dimensiones principales. Dichos planos fueron enviados a la fábrica Stinson en Estados Unidos, donde fueron revisados y visados habilitando su construcción local. El fuselaje se fabricaba mediante una estructura soldada de tubos de acero cromo-molibdeno, técnica estándar de la época para aeronaves de transporte, la cual proporcionaba resistencia estructural y durabilidad. Las alas eran de construcción en madera, con costillas de compresión reforzadas mediante tensores de acero y posteriormente enteladas. El conjunto incorporaba motores, ruedas, llantas, instrumentos de navegación, accesorios eléctricos y ciertos equipos especializados proporcionados por fábricas estadounidenses. En particular se emplearon los motores Pratt & Whitney Wasp, incluyendo el R1340 con potencias entre 500 y 600 caballos de fuerza, equipados con hélices de paso controlable o de velocidad constante Hamilton Standard según el modelo. Su instrumentación incorporaba equipos de vuelo a ciegas, incluyendo el Sperry giro direccional, así como los instrumentos del motor y navegación. En cabina se utilizaron materiales aislantes de ruido, sistemas de aireación indirecta y configuraciones aerodinámicas mejoradas como cabinas rediseñadas y trenes de aterrizaje más cortos y reforzados. Los aviones construidos en Perú correspondieron a los Stinson Fawcett numerados a partir del número 9, ya que los 8 primeros eran fabricados en Norteamérica. Entre 1934 y 1946 se construyeron 32 aeronaves, todas registradas ante la Dirección General de Aeronáutica Civil. El Stinson Fawcett estándar era un monoplano de ala alta, concebido para el transporte regular de pasajeros, con una cabina configurada para 8 personas. Tenía una envergadura de 16,46 metros y una longitud total de 10,06 metros, mientras que la superficie alar alcanzaba los 31 metros cuadrados, parámetro clave para su desempeño en despegues y aterrizajes en campos exigentes.
Su peso vacío era de aproximadamente 2.143 kilogramos, lo que le permitía disponer de una carga útil cercana a los 1.034 kilogramos, margen suficiente para pasajeros, equipaje y combustible. En régimen normal de operación, el Stinson Fawcett mantenía una velocidad de crucero de unos 217 km por hora, pudiendo alcanzar una velocidad máxima cercana a los 258 km por hora a 1.500 metros de altitud. Su autonomía era de aproximadamente 540 millas, resultado de un sistema de combustible con capacidad total de 140 galones y un consumo promedio de 33 galones por hora, cifras que definían claramente su radio de acción y su perfil operativo dentro de las rutas que cubría la compañía. El 20 de septiembre de 1934, en presencia del entonces presidente de la República, general Óscar Benavides, el fundador Elmer Fawcett, acompañado por Gail Alexander Clemens, supervisor de la fábrica Stinson de Detroit, realizaron el primer vuelo de prueba del avión Stinson Fawcett número 9 construido en el país, con el fin de obtener una certificación oficial indispensable para el aseguramiento de la aeronave. A diferencia de los aviones destinados al servicio comercial regular, el avión con el número 17 fue configurado internamente para alojar tanques adicionales de combustible para vuelos sin escalas, lo que implicó la eliminación total de los asientos de pasajeros. En su lugar se instalaron dos tanques laterales de 150 galones cada uno y un tanque posterior de 146 galones, complementados con la duplicación de la capacidad de aceite del motor mediante un tanque adicional ubicado en la parte superior. Para mejorar la eficiencia aerodinámica y reducir peso, se suprimieron las ventanas de la cabina de pasajeros, dejando una superficie exterior continua y lisa que disminuía la resistencia al avance. El avión presentaba dimensiones mayores, una envergadura de 17,70 metros, una superficie alar de 40,50 metros cuadrados, una longitud de 11,79 metros y una altura en línea de vuelo de 4,37 metros. Estaba propulsado por un motor Pratt & Whitney R1340 Wasp, capaz de desarrollar 600 caballos en despegue y 500 en régimen normal, lo que le otorgaba una autonomía de hasta 18 horas de vuelo continuo. El peso vacío del aparato era de 2.500 kilogramos, alcanzando un peso bruto de 4.496 kilogramos en su configuración final. Su techo de vuelo se situaba en 6.096 metros, con una velocidad de crucero de aproximadamente 209 km por hora, una velocidad máxima cercana a 217 km por hora y una velocidad de aterrizaje de unos 145 km por hora careciendo de flaps. El primer vuelo de prueba del Stinson Fawcett número 17 tuvo lugar el 10 de marzo de 1937 sobre el campo de Santa Cruz, con Red Williams como piloto de prueba, acompañado por el comandante de aeronáutica Armando Reboredo Iglesias, Jack Jagalski, superintendente de la compañía Fawcett, y el jefe de mecánicos José Rodríguez. Visualmente, los F-10 iban pintados de un color naranja brillante que ayudaba a su identificación en vuelo y que era característico de la compañía Fawcett. En la madrugada del 27 de marzo de 1937, el teniente coronel Armando Reboredo Iglesias despegó con el avión F-10 número 17 desde Limatambo, teniendo como objetivo unir Lima con Buenos Aires. Primero llevó el avión hasta Santiago de Chile, donde reabasteció. Luego cruzó los Andes rumbo al sur para más tarde aterrizar en el aeropuerto de El Palomar tras unas 13 horas de vuelo y aproximadamente 3.300 kilómetros. Una vez en Buenos Aires fue recibido con honores oficiales y desde ahí voló a Montevideo el 15 de abril para posteriormente regresar al Perú el 17 de abril de 1937, aterrizando de vuelta en Limatambo, escoltado incluso por casas Nieuport de Lache NIT 121 C1. Ese vuelo consolidó públicamente que el avión peruano podía sostener vuelos continentales prolongados a través de la cordillera. En paralelo, se registraron vuelos de altitud con estos aviones que alcanzaron techos del orden de 8,1 kilómetros, un récord sudamericano para la época, demostrando un gran margen de potencia y resistencia estructural. La experiencia acumulada con la operación del Stinson Fawcett F-10 condujo al desarrollo de una versión perfeccionada, identificada como F-19, cuya producción se inicia a partir de 1939.
Esta variante fue concebida específicamente para misiones de transporte militar y estatal en el Perú. Desde el punto de vista estructural, el F-19 incorporó modificaciones físicas orientadas a mejorar la estabilidad, capacidad de carga y operación en entornos exigentes. El fuselaje fue alargado desde aproximadamente 10,46 metros hasta 11,79 metros, mientras que la envergadura aumentó de 16,05 metros a 17,68 metros. Asimismo, se redimensionó el conjunto de cola con el fin de mejorar la estabilidad longitudinal y se implementaron refuerzos en el tren de aterrizaje, adecuados para operaciones más pesadas y condiciones de campo más severas. En cuanto a la planta motriz, el F-19 se ofreció en dos configuraciones claramente diferenciadas. La versión terrestre estaba equipada con un motor radial Pratt & Whitney Wasp S1H1G, con una potencia de 600 caballos de fuerza, mientras que la versión hidroavión, equipada con flotadores EDO, utilizaba un Pratt & Whitney Hornet de 875 caballos de fuerza, proporcionando el empuje adicional necesario para despegues desde zonas fluviales de la Amazonía. El Cuerpo Aeronáutico del Perú, CAPS, se convierte en cliente directo, comprando 6 F-19, 3 con tren convencional basados en Lima en el 24º Escuadrón de Transporte, base Teniente Humberto Torres Matos en Limatambo, y 3 con flotadores destinados al 54º Escuadrón de Transporte en Iquitos para operar en la Amazonía. Aparatos que más tarde pasarían a Transportes Aéreos Militares TAM en 1946. La operación de las aeronaves era dura y peligrosa. Se registraron 3 Stinson Fawcett F-10 perdidas y 2 del F-19 en accidentes operacionales entre 1937 y 1945. Sucesos que se podrían considerar inherentes al hecho de que no se trataba de aviación cómoda en aeropuertos preparados, sino de penetración territorial, muchas veces en condiciones meteorológicas marginales y con ayudas mínimas de navegación. Algunos Stinson Fawcett sobrevivieron, pues existe registro fotográfico que confirma que varias de esas aeronaves siguieron sirviendo mucho más allá de los años 30 y 40, e incluso hasta entrada la década de los años 60. Gracias a la audacia e iniciativa de Elmer Fawcett y su equipo de constructores y pilotos peruanos, el Perú fue el primer fabricante en serie latinoamericano de aeronaves de transporte de carga y pasajeros con más de 2 asientos, antes incluso de que Argentina y Brasil consolidaran sus propias capacidades industriales a gran escala, prueba irrefutable de su liderazgo regional en el sector aeronáutico por esos años. Y para terminar, ¿tiene Perú actualmente las capacidades industriales y personal cualificado necesario para fabricar aviones de transporte moderno de diseño propio o licenciados? ¿Qué tipo de diseño o modelo sería el más adecuado para iniciar una línea de producción local tanto para las Fuerzas Armadas como para el mercado civil? Los leo en los comentarios. Si te gusta el contenido del canal, no olvides darle like y compartir. Suscríbete a Lati Projects para conocer los desarrollos tecnológicos más innovadores de América Latina y el mundo. Hasta pronto.